Compañeros, buenas tardes. El día de hoy, pues más que una exposición, queremos sentarnos aquí a discutir acerca de algunos puntos del conflicto que moldea nuestra realidad y que podemos ver como algo negativo o algo que rompe, eh, como autores como Marx, como Simmel, Husserl, pues nos dicen lo contrario. Chicos, la idea es que vayamos contrastando diferentes ideas y me gustaría saber, Adrián, tú que traes pues, como una visión de Marx, ¿realmente crees que todo conflicto nace de la billetera y del poder? Bueno, compañeras, espero que estén muy bien. Totalmente, Leandra. Para Marx no es solamente un conflicto, es un conflicto estructural. Si miramos hoy las brechas, por ejemplo, salariales o cómo las plataformas digitales usan nuestra fuerza de trabajo sin darnos seguridad social, vemos que la lucha entre quien tiene el capital y quien solo tiene esfuerzo sigue viva. No es una discusión de irnos a tomar un café o es una tensión que busca transformar el sistema. Yo intervengo ahí, Adrián. ¿Sabes por qué? Porque es que yo entiendo lo de las clases, pero no te surge la pregunta de que no crees que Mara es demasiado radical al ver el conflicto solamente como un choque, o sea, ¿no te parece? Porque Simmel, por otro lado, plantea algo que vemos a diario en las redes sociales o también en la junta con nuestros vecinos, porque es que el conflicto es de socialización. O sea, cuando peleamos por un derecho o también cuando discutimos una política pública, lo que nosotros estamos haciendo es interactuando. Entonces, para mí, el conflicto crea un vínculo donde antes, o sea, no había nada, entonces se crea ese vínculo. Y nos obliga a reconocernos, aunque sea para decir que no estamos de acuerdo con eso. Bueno, Coser explicaría un poquito más referente a lo que dijo Mayerlis y él le suma que a lo que dicen nos daría la razón, que en ese conflicto podría decirse que es funcional. Piensen en las protestas sociales que hoy en día se hacen. Si hay tensión, pero obligan a las instituciones a moverse, a actualizarse. Si una sociedad no tiene conflicto, se estanca y se pudre por dentro. El conflicto es como una válvula de escape que la olla a presión, que evita que la olla a presión explote. ¿Cómo ven ustedes eso de la política que hoy en día tenemos recientemente? Yo creo que ese punto que tocas, Hailing, es muy bueno, pero entonces ahí es donde me surge la duda. ¿Esa válvula de escape realmente soluciona la desigualdad o solo es un pañito de agua tibia para que todo el poder siga arriba? Por ejemplo, Marx decía que el conflicto no cambia la estructura, eso es solamente un ruido. Bueno, es ahí donde precisamente está la clave. Entonces, tenemos a un Marx que busca un cambio total y a un Simmel que ve el conflicto como un pegamento que nos obliga a negociar y a un Coser que lo ve como un mantenimiento necesario para un sistema. ¿Y les parece a ustedes que podemos decir que el conflicto en Colombia, por ejemplo, nos ha estado integrando o nos ha estado dividiendo más? Yo diría que depende de la intensidad, compañero. Porque si por ejemplo vemos a Simmel, él decía que el conflicto con un enemigo externo une al grupo interno. Entonces eso lo vemos en las elecciones. ¿Qué pasa? Que la gente se une más a su partido por el odio al otro que por sus propias propuestas. Se unen entre ellos, como por ejemplo vemos hoy en la Casa de los Famosos o en cualquier programa de televisión donde estén por competencia. Se unen más como que por esa preferencia que tienen y por el odio al otro que está participando que por realmente lo que ellos le pueden ofrecer. Entonces ahí es donde el conflicto integra al grupo, pero fragmenta a una nación.
En ese sentido, Coser añadiría que eso es peligroso si las instituciones no tienen la flexibilidad de absorber ese conflicto. Si el Estado solo reprime en el lugar de dialogar, el conflicto deja de ser funcional y se vuelve destructivo. Por eso la mediación es vital. Claro, pero tampoco olvidemos que la medición a veces es una trampa. Por ejemplo, desde la postura de Marx, la verdadera integración solo vendrá cuando no haya una clase oprimiendo a la otra. Mientras que haya desigualdad extrema, el conflicto será siempre un motor de cambio necesario, no algo que debemos suavizar. Bueno, para cerrar este interesante debate, me gustaría que lleguemos a un consenso como grupo acerca de cuál es nuestra postura sobre la relevancia del conflicto de hoy en día. Hayley, me gustaría escuchar tu opinión. Yo opino que el conflicto no es una falla del sistema, se puede decir que es parte del sistema. Sin él no habría derechos laborales ni avances en la sociedad. Y que debemos de dejar de tenerle miedo, porque el conflicto es la forma más intensa de comunicación social. El reto es que sea un diálogo de postura y que también de no violencia pura. Yo pienso que entender que detrás de cada pequeña discusión social hay una estructura económica que está empujando y analizar el conflicto es analizar el poder. Bueno, compañeros, ya para concluir esta reunión, me gustaría agregar algo y es acerca del conflicto como herramienta que nos permite leer la estructura social porque nos revela tensiones y desigualdades donde se atienden diferentes necesidades que muchas veces permanecen ocultas. Pues no es simplemente un problema que podemos resolver o debemos eliminar, sino una realidad inherente a la convivencia humana, donde debe ser comprendida, gestionada y canalizada de manera constructiva. Eh, en definitiva, el conflicto, lejos de ser un obstáculo para creer cómo los individuos y como comunidad se impulsan de cambio de manera que buscan una sociedad más consciente y participativa eh, en la humanidad. Gracias a todos y espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.